Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Yo entiendo que es una persona que entiende mucho de política y que le gusta el tema de la política y seguramente tendrá para decir. Es la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Cecilia Velázquez, que está en comunicación con nosotros. Cecilia, Paulino, Fernando, saludan, buen día, ¿cómo estamos? Hola, Paulino, ¿cómo está? Buen día. Pero bueno, estamos. Estamos en este día donde la verdad que le han pegado un mazazo desde la jornada de ayer a los que creemos en la democracia, a los que creemos en que no se pueden hacer construcciones de sentido común para juzgar a nadie, sino en la justicia, y la verdad que nos quedó un gusto amargo en la boca, ¿no, Cecilia? Y sí, quizá los que tenemos un tiempo en esta vida y la experiencia triste, pero muy didáctica de haber vivido los años del genocidio militar, del golpe militar, y también a partir de ahí, marcados en la vida, también muy interesados por la historia de nuestro país y por qué nos iban sucediendo estas cosas, que sentimos que tocábamos el cielo con las manos cuando descubrimos que había posibilidad de un verdadero peronismo en los últimos años hasta el 2015. La sensación que particular tuve ayer fue de mucha inseguridad, de sentir que tanto se puede retroceder, más allá de que uno no mire ingenuamente el mundo y lo que está en juego, pero tanto se puede retroceder, de sentir la misma sensación de inseguridad de aquel marzo de fatídico del golpe de Estado de los 70. Así que la verdad que lo que uno siente es eso, cuando ve la manipulación de la justicia, claramente la persecución y el acoso a una lideresa popular, porque responde a los intereses populares, por eso es perseguida, y además la manipulación, yo diría obscena de la justicia, de sus procedimientos, articulada por los medios hegemónicos, es muy impactante. Y creo además, de mi mirada feminista popular, que además es mucho más encarnizada porque es una mujer. Claro, todo eso creo que se conjuga. Yo creo que sí, pero charlaba esta mañana, charlé un poco también con Leandro Zuliani, porque lo que no nos damos cuenta en esta nueva forma del ataque que tiene la derecha es la construcción de ideas colectivas que después terminan siendo el llamado sentido común, que no es la verdad, sino la sensación masiva de varios grupos de personas que terminan, como decía Juan Pablo Feynman, no es tu pensamiento, piensan por vos y te implantan un sentido común, pero de ahí a llevarlo como argumento de un fiscal, parece como llevar una historieta como argumento, ¿no? Una cuestión que ya nos deja, me parece, desnudos ante ese accionar de la justicia. Sí, con gran vulnerabilidad. Lo que pasa es que explicar en la institución de la justicia es más complejo para el común, eso siento yo también, ¿no? Claro. Por ahí es tan laberíntica la institución de la justicia que es complejo entender todo eso que se hace, ¿no? Cómo se pasa a un relato fantástico levantado de los titulares de los diarios o arrancado de otras causas sin generar el procedimiento que corresponde en la justicia, siguiendo los pasos vinculados a las pruebas a presentar, pudiendo o dejando, como debe ser obligatoriamente, la posibilidad de la defensa, o no juzgándote dos veces por lo mismo que se supone que sos responsable. Se supone, porque debemos entre todos respetar el principio de inocencia, que ya fue el vulnerado. Esto ya comenzó, es como una continuidad de la pesadilla genocida de la mano de la derecha que continuó con el macrismo, y todos lo vimos aquí, el atropello, los allanamientos nuevamente, toda esta actitud autoritaria y fascista que hoy se esconde bajo el argumento típico de la corrupción, es histórico. Si uno recorre toda la historia, se la va a encontrar recurrentemente. Si la recorre en la historia reciente, la ve con Lula, ¿no? Lo que pasó en Brasil, ese es prácticamente una metodología que se implementa y que claramente uno ve que hay otro tipo de objetivos, pero a mí creo particularmente que nos tiene que generar a todos mucha preocupación, una alerta muy importante
porque no es una presidenta o una líder de un sector de los más importantes, de los más representativos de la Argentina o del movimiento nacional más importante de la Argentina. Es una argentina que está siendo acosada y con procedimientos totalmente al margen de lo constitucional y de todos los derechos y todos los convenios internacionales. Entonces, eso que hoy se hace con alguien como Cristina, se puede hacer con cualquiera de nosotros en la cotidianeidad, ¿no? Eso es cuando uno tiene el sabor amargo de que no existe la justicia. Con todo esto que usted relata como nuevos formas, digamos, afianzar un sentido común, ir trabajándolo en años, orientando para que poco se cuestione acerca de si se hace o no de acuerdo a derecho, porque se instala que es así y que, bueno, porque me dijo que lo dijo y lo dijo el otro y el otro, y bueno, han encontrado esa forma, que son nuevas caminos que ha encontrado el fascismo en el mundo de generar golpes blandos, porque estos son golpes institucionales, de la mano de intereses claramente antipopulares. Entonces, creo que es un día después, como dice usted, muy, muy amargo, pero también en nuestra condición de militantes, y digo ampliando de ciudadanos y ciudadanas interesadas en el futuro de la Argentina, de mucha alerta y de mucha disposición a tener duda de lo que nos dicen los medios hegemónicos, Paulino, a poner en duda las cosas que nos están diciendo de los medios hegemónicos. O el Frente de Todo subestimó la capacidad de fuego de la oposición de la derecha, o se distrajo, o un fervor democrático que de hecho lo tiene, un fervor por decir las cosas tienen que ser de una forma y todos van a obrar de manera sana, porque no se llegó a esto así nomás, fue una construcción en estos 2 años. Primero la construcción de un sentido común, que el presidente no era un chirolita de la vicepresidenta, sino que era, y perdóneme la investidura presidencial, un nabo, que Cristina era una chorra y que ahora Massa es un cercenador de derechos económicos. Es decir, la construcción para dinamitar el Frente de Todos, también me parece, no sé, es una crítica, ¿no? Me parece que contó con alguna, no sé si inocencia, desidia o qué pasó del propio Frente, ¿no? Sí, yo creo que más que el Frente, que es una herramienta electoral, lo que debemos preguntar es qué debemos hacer en la base, en el movimiento nacional. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que saber que no sirve si no nos juntamos, no sirve si no debatimos, no vamos a poder compactar o parar dispersión en el movimiento popular si no logramos debatir y reflexionar sobre cómo funcionan hoy todas las acciones contra los intereses populares en el mundo y cómo eso está respondiendo a intereses de una reorganización del poder internacional. Yo creo que el frente es un frente electoral. Creo que sobre lo que tenemos que preguntarnos es sobre la necesidad en la base, en el movimiento, de claramente, como dice usted, sacudirnos y por supuesto, históricamente se nos ha asignado este lugar, no es la primera vez, por eso también es más doloroso, qué cosas se nos perdió, qué cosas no vimos, mucha interpelación a la dirigencia, a hacerse cargo, todos, todas y todes, de lo que tenemos por delante y la importancia de encontrar en lo colectivo las salidas. Siempre las encontramos así. No hubo nunca una manera distinta en el movimiento nacional y popular de encontrar la salida. En la calle, con el pueblo y abroquelados, y defendiendo los intereses populares. Es así, no hay otra forma. Si creemos que eso lo va a defender solo la institucionalidad de un gobierno o de un frente electoral, creo que nos equivocamos. Cecilia, como siempre, ha sido muy amable con la radio pública. Gracias. Queremos tener la palabra porque, al margen de la cuestión de la función que ocupa, la reconozco como una militante política del campo popular y queríamos tener, porque hoy es necesario, me parece a mí periodísticamente, las voces del campo popular y entiendo que usted es una de ellas. Bueno, le agradezco y bueno, a ponernos todos la tarea y la responsabilidad de militante de debatir para construir conciencia acerca de poder encontrar las formas de parar este tipo de atropellos. Bueno, gracias. Que tenga una buena jornada. Igualmente, Paulino, para toda la cuenca allí, Río Turbio.